Empezar esta tarde pidiéndoles que piensen hasta hace varios meses, a la mitad del mes de diciembre, ahí en plena preparación y anticipación de la Navidad. Las tiendas tenían sus montajes de Navidad con luces y ornamentos, y las grandes tiendas tenían su promoción de sus ventas, las estaciones de radio tenían la música navideña y todos estábamos terminando con nuestras compras navideñas recordando que la Navidad es la época de dar. Y aunque el mundo hace lo mejor que puede para hacer que eso se convierta en materialismo y egoísmo, como cristianos celebramos la Navidad porque sabemos que es cuando celebramos a Dios dando al hombre el regalo más grande que jamás ha dado, la encarnación de Dios el Hijo. En el Dios hombre, la persona del Señor Jesucristo, la humanidad caída, se le da un regalo perfectamente suficiente, apto, salvador, que nos salva del pecado y del juicio, totalmente hombre, y por lo tanto pudiendo estar en el lugar del hombre para tomar el castigo del hombre y efectuar la justicia del hombre, y a la misma vez totalmente Dios, y así pudo tomar la ira de Dios sin perecer eternamente, y capaz de dar su infinito mérito a los innumerables pecadores que vienen a Él en arrepentimiento y fe. La Navidad es el tiempo del año cuando celebramos la encarnación de Dios el Hijo, el eterno Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero lo triste de esto es que tendemos a limitar nuestro pensamiento de la encarnación de Cristo al mes de diciembre. Después del día de Navidad, nuestras mentes van a una anticipación del Año Nuevo, y después todas las cosas que tenemos que hacer en el hogar o en el trabajo una vez que acaban las fiestas. Y antes de que uno lo sabe, estamos a la mitad de enero y la encarnación de Cristo está fuera de nuestras mentes. Cierras tus ojos, parpadeas una vez más y es la primera semana de marzo y es impensable estar hablando de la Navidad. Y eso es una pena, porque la encarnación tiene más valor que meramente contemplación de una época. Es digna de nuestra atención constante, nuestro estudio y adoración. Piénsalo. El Dios infinito, eternal, autoexistente, autosuficiente y todopoderoso Dios toma la naturaleza de la humanidad finita, temporal y dependiente, sin despojarse de su naturaleza divina. El Dios incambiante se convierte en lo que no era, mientras que nunca deja de ser lo que siempre era. El reformador irlandés James Ussher dice de la encarnación que es la muestra más alta del poder y la bondad de su gloria. El autor Mark Jones dice la encarnación es la maravilla más grande de Dios, la cual ninguna criatura pudo imaginar, y Dios no pudo hacer una cosa más dificultosa y gloriosa. Y se llama por eso el milagro de milagros. Y si pausamos nuestras mentes para reflejar en estas verdades, somos movidos a confesar que hay una gloria única a este milagro más grande de Dios, que entre todas las obras que el Dios Todopoderoso ha hecho en este mundo, la encarnación tiene un brillo especial de magnificencia. Y creo que la razón para esa gloria única es que la encarnación toma dos cosas infinitamente distintas y distantes y las pone lado a lado. La encarnación toma un Dios infinito y un hombre finito y los une juntos en una persona magnífica. Y es la yuxtaposición de la majestad de Dios con la humildad del hombre que rinde la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de la encarnación, especialmente brillante más que todas las gloriosas obras de Dios. Y si eso es cierto, la encarnación es el milagro de milagros, si es
la obra más gloriosa de Dios es una fuente única para nuestra adoración. Y como su pueblo debemos dedicar nuestras mentes al estudio de esta verdad. Debemos tener claridad doctrinal en cuanto a esta verdad. En el servicio de prender nuestros corazones con la adoración que Dios justamente merece. Debemos adorar a Dios por quien es y no por quien lo hemos imaginado ser. Debemos adorar a Dios por lo que ha hecho y no por lo que hemos malinterpretado en cuanto a lo que Él ha hecho. Nuestra adoración, alabanza a Cristo solo va a ir tan alto como nuestro entendimiento de su persona gloriosa está arraigada en la verdad. La elevación de nuestra adoración, hermanos, nunca va a exceder las profundidades de nuestra teología. Por lo tanto, el adorador genuino de Cristo debe siempre ser un estudiante de Cristo. Y el adorador de Cristo siempre es un estudiante gozoso de Cristo. Profesor John Murray escribió en cuanto a este tema, la encarnación es una doctrina alta y celestial, y por esa razón apela poco a corazones oscurecidos. Es el misterio que los ángeles quieren ver, pero también es la delicia de almas humildes e iluminadas. Ellos aman explorar los misterios que hablan de las glorias de su Redentor. Y aman explorar esos misterios no solo durante la Navidad, pero todo el año. Así que vamos a dar nuestro tiempo en esta tarde a magnificar a la gloria de Dios y la gracia de Cristo como se muestra en la encarnación. Y para hacer eso vamos a dar nuestras mentes a un estudio de un versículo único. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque tú conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este Everest de versículo viene el contexto más grande de 2 de Corintios, capítulos 8 y 9, donde Pablo está escribiendo a la iglesia corintia, de los corintios, para moverles a dar generosamente una ofrenda por los santos en Jerusalén. Hace más de un año que estaban preparando dar este apoyo para la iglesia en Jerusalén, pero el progreso se había pausado por un conflicto empezado por falsos maestros que habían llegado e incitado un motín en la iglesia contra el apóstol. Pero ahora que ese conflicto se ha resuelto, Pablo escribe para amonestar a los corintios que completaran lo que empezaran en cuanto a esta ofrenda. Y empieza esta apelación en los primeros 5 versículos del capítulo 5, mostrando a las iglesias de Macedonia como un ejemplo de generosidad que debe ser imitado. Miremos versículos 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos, la gracia de Dios operó de tal forma en el corazón de los macedonios que aún en difíciles circunstancias de pobreza severa, no podía pararles de tener un gozo sobreabundante en Cristo y pedirle a Pablo que les permitieran ayudar con las necesidades de los santos. Y en versículo 7 quiere motivarlos, comendándoles por cómo la gracia de Dios ha trabajado en ellos. Versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Les comenda, les afirma por su dotación espiritual, por su madurez, y ve eso como el fundamento del cual exhortarles a sobreabundar aún más en la gracia de la generosidad.
Y en el versículo 8 les exhorta que comprueben la autenticidad de su amor en acciones prácticas de generosidad. Dice, no estoy hablando como mandamiento, pero como comprobar a través de su sinceridad también. Dice, sé que aman los hermanos en Jerusalén. Bueno, aquí hay una oportunidad de comprobar y expresar ese amor. Y entonces Pablo llega al apogeo de su argumento, habiendo apelado al ejemplo de los macedonios, habiendo comendado a los corintios en cuanto a la gracia de Dios que ya estaba trabajando en ellos, y habiendo exhortándoles a comprobar su propio amor, Pablo ahora apela a la motivación más suprema y más pura para la generosidad cristiana y por toda instrucción moral y ética en la vida cristiana, específicamente la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista define esta gracia como la totalmente inmerecida, realmente gratis, efectiva, incansable e inexhaustible bondad de Dios activa dentro y a través de Jesucristo. Y Pablo define esa gracia como aquello que es preeminentemente desplegado en el Evangelio de la encarnación de Cristo, en su vida de perfecta obediencia y en su sustitucionario muerte por el pecado, que fue el propósito de su encarnación. Y habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que específicamente, que aunque era rico, por tu causa se hizo pobre, para que tú a través de su pobreza fueras hecho rico. Aunque en su gloria preexistente y eterna y su deidad era posesor de riquezas espirituales que no podemos describir con palabras, sin embargo voluntariamente y sacrificialmente se despojó de esas riquezas y abrazó la pobreza de la muerte, de la vida y la muerte como un ser humano, precisamente para que nosotros que estábamos destituidos del favor y la bendición de Dios podríamos ser enriquecidos con la misma justicia de Dios mismo. Así que el contexto de este versículo principalmente concierne el desplegar la gracia de Dios y la motivación de la generosidad cristiana, pero sin embargo es un texto adecuado para traer a nuestras mentes la contemplación de la encarnación de Dios, del Hijo de Dios. Y lo podemos ver en tres áreas concretas. Primero, las riquezas de Cristo. Segundo, meditaremos en la pobreza de Cristo. Y en tercer lugar, el propósito de Cristo. Las riquezas de Cristo, la pobreza de Cristo y su propósito. Así que en primer lugar, déjanos contemplar las riquezas de Cristo, porque ustedes saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, literalmente la frase se traduce, aunque siendo rico. Pablo usa el participio presente, que expresa una acción continua. Y eso es de importancia porque cuando habla de la pobreza de Cristo, va a ayudar un aoristo ingresivo y va a decir, se hizo pobre. ¿Ves? La teología muchas veces se encuentra en los tiempos de los verbos. Su pobreza tuvo un comienzo, como vamos a ver. Pero Cristo nunca se hizo rico. Desde toda la eternidad, Él fue rico, Él era rico, existió como rico. Pablo dice algo similar en Filipenses 2:6, donde llama a la gracia de la encarnación de Cristo para motivar a la humildad a los hermanos. Y habla de Cristo en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, existía en naturaleza de Dios. Y en Juan 1:14 aprendemos que el verbo se hizo carne. Pero en Juan 1:1 leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, pero el verbo nunca se hizo Dios. Desde toda la eternidad, desde antes que había un principio, el verbo existía como Dios, en la riqueza y total igualdad con Dios el Padre y el Espíritu Santo.
Este Cristo es el Hijo eterno, el cual desde toda la eternidad estaba subsistiendo en naturaleza divina. Es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. El mismo brillo de su gloria y la exacta representación de su naturaleza. Hebreos 1:3. Así que es rico como el propietario de todos los atributos divinos y el propietario de todas las prerrogativas divinas. Toda la deidad habita en él. No es menos que en el Padre ni menos que en el Espíritu Santo. Es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:16. Porque por él todas las cosas fueron hechas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por él y para él. Él es el sustentador de toda la creación. Colosenses 1:17. Él es antes que todas las cosas y en él todas las cosas se sostienen. Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Como su creador, él por lo tanto es el propietario de toda la creación. Deuteronomio 10:14 dice, a Jehová tu Dios pertenecen los cielos y los cielos más altos, la tierra y todo lo que en ella habita. En Job 41:11 el Dios Trino dice, ¿quién me ha dado a mí que yo le devuelva? Cualquier cosa, lo que hay debajo de todo el cielo es mío. El Hijo es el glorioso eternamente. Cristo dice en Juan 17:5 de la gloria que tenía con el Padre antes de que existiera el mundo. Primera de Corintios 2:8 le llama el Señor de gloria. En Isaías capítulo 6 vemos un destello de lo que significa que el Hijo existiera en gloria celestial, como en Juan 12:41 dice que Él, el Hijo, es el exaltado Señor que Isaías vio sentado en el trono del cielo. Dice esto porque le vio a Él y habló de Él. Es la orla de los mantos del Hijo que llenan el templo celestial. Es la gloria de su nombre, que no es menos que la del Padre ni la del Espíritu, porque es un nombre. Y es en ese nombre que los serafines cantan con los demás ángeles del cielo, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y más allá que esto, más allá de las riquezas de su ser divino, la plenitud de Dios habitando en él y la gloria de Dios emanando de él, más allá que las riquezas de su divina posesión, que él es el creador y por lo tanto propietario del cielo y la tierra, aún más allá de ello, eso es la riqueza de sus divinas relaciones. Es cualquiera que tiene posesión de todas las riquezas que hemos hablado, sería infinitamente rico, aunque poseyera eso aislado, sin relación y sin amor. Pero el Hijo posee esas riquezas en la gloria de comunión perfecta y delicia en su Padre y el Espíritu Santo. En Lucas 10:22 Jesús dice que nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aunque hay océanos de misterio contenidos en esa afirmación, una implicación cierta es que hay un conocimiento único y una comunión que existe entre las personas de la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad tiene un conocimiento único, exclusivo, todo comprensivo y todo penetrante de los demás. Nuestro conocimiento de Dios incrementa poco a poco al luchar y tratar de entender la infinita complejidad de Dios como Él se ha revelado en las Escrituras. Y aun cuando por su gracia entendemos un poquito más de Dios, estamos confrontados con la delicia inefable de conocer a uno tan perfecto y al mismo tiempo confrontados con la desesperación bendita de que nunca podemos comprenderlo totalmente. Pero el Hijo conoce al Padre.
en una intimidad tan comprensiva que comparado con ese conocimiento nadie conoce al Padre para nada. Escucha lo que dice John Murray. El conocimiento del Hijo de Dios es un conocimiento en el cual no hay obscuridades, no hay misterios inescrutables. Es un conocimiento que penetra el mismo ser de Dios y entiende la totalidad de la divinidad de gloria y busca los misterios más profundos de la divina voluntad. Qué delicia sin fin debe eternamente llegar al corazón del Hijo de Dios. Otro comentarista describe la relación como una bendición repleta y inexpresable. ¿Quién puede entrar a las profundidades de gozo del compañerismo del Padre Celestial con el Hijo y el Espíritu? O la bendición del Hijo de Dios en la bendición, al experimentar la bendición de su Padre. ¿Ha habido, amigos, alguien alguna vez tan rico como Cristo lo fue? Y sin embargo, aunque fue rico, aun siendo rico, por vuestra causa, Él se hizo pobre. Y después de meditar por un momento en sus riquezas eternas, estas palabras nos caen de una forma asombrosa, nos dejan con desconcierto. ¿Cómo alguien tan rico como Jesús pudiera experimentar cualquier cosa que se podría describir como pobreza? Y aquí vemos la gloria única de la encarnación, la incomparable belleza de la gracia del Evangelio. Pablo lo dice de esta forma en Filipenses 2, 6 y 7. Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, no tuvo igualdad con Dios, algo a lo cual aferrarse, pero se vació, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aunque Cristo existió eternamente, en la misma naturaleza y esencia y gloria de Dios, aunque estaba existiendo en igualdad con Dios el Padre, gobernando la creación en majestuosidad y recibiendo la adoración de ángeles y santos en el cielo, no tuvo la dignidad de su posición como algo a lo cual aferrarse, pero se vació, se nulificó a sí mismo. Ahora eso no significa que en hacerse hombre el eterno Hijo de Dios cesó de ser lo que era como Dios, en la riqueza de su propio ser divino. Eso sería imposible. No, Él permaneció el creador y sustentador del universo. Él continuó subsistiendo en la divina naturaleza. Él retuvo ser el posesor de todos los atributos divinos de Dios. Colosenses 2:9 dice de su estado en encarnación, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entrega la palabra de Dios a el pueblo, dice en Mateo 5, no como los profetas que decían Dios ha dicho, sino como el Dios de revelación mismo que dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él declara que los pecados son perdonados en Lucas 5 y cuando los fariseos piensan a sí mismos, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y él lee sus pensamientos y dice, sí, el Hijo de Dios sí tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando Tomás se postra ante él en Juan 20:28 y le adora como mi Señor y mi Dios, Jesús no hace lo que hace el ángel de revelación. No, párate, solo adora a Dios. No, Él recibe la adoración que Dios merece y que solo Dios puede recibir. Y sana a los enfermos y levanta a los muertos y trabaja todos sus milagros desplegando su gloria divina como el único de Dios. Y así que Cristo no se hizo pobre restando algunos aspectos de su deidad. La Escritura no enseña que el Señor
cambió su deidad por humanidad. No, no se hizo pobre cesando de ser lo que era, que es Dios. Él se hizo pobre por ser lo que no era antes, Dios, hombre. Y se hizo pobre por adición, no por restar. Por ser lo que no era sin dejar de ser lo que siempre fue, tomando una naturaleza humana, mientras que nunca despojándose de su naturaleza divina.